Escalas. Ah, sí, eso que todos usamos, pero que pocos entendemos, como el amor. En arquitectura, hablar de escalas no es solo reducir planos para que quepan en una hoja tamaño carta. No, no, no. Es hablar de proporciones, de cómo el ser humano encaja en los espacios que se crean, porque en arquitectura el tamaño sí importa. ¿De qué sirve una catedral gótica si no te hace sentir como una cucaracha existencial al entrar? Tantas preguntas que responder. Bueno, las escalas han definido todo, desde los templos de los dioses hasta los cubículos, donde sacrificamos nuestra juventud por la nómina. La arquitectura ha estado obsesionada con cómo nos medimos frente a lo que creamos. ¿Y sabes qué es lo más intrigante? Que la escala no es solo técnica, es política, es ideología y a veces también ego. Mucho ego. Por eso, desde este lado de la cámara, te habla el arquitecto Leonardo Hernández. Vamos a empezar con los datos técnicos. La escala es en esencia una relación matemática, un número que nos permite representar el mundo real en algo más manejable, como un plano o una maqueta. En la vida diaria también usamos escalas sin darnos cuenta, en juguetes como los Lego o las casas de las muñecas. Todo está escalado y funciona así. Si una escala es 1 a 100, significa que una unidad de medida disminuye 100 veces. O viceversa, si es 100 a 1 significa que esa unidad de medida se amplía 100 veces. Esa es la magia de las escalas, te permite jugar con la realidad, agrandarla o reducirla según lo que necesites comunicar. Nosotros los arquitectos hacemos esto todo el tiempo, cuando dibujamos, cuando hacemos maquetas, y la escala dependerá del nivel de información que queremos mostrar. Pero aquí es donde la cosa se pone compleja. Desde hace siglos, el cuerpo humano ha sido nuestra medida universal. La escala no es solo una fórmula, es una forma de ver el mundo en relación con nosotros. Pero antes de que existiera algo parecido a una civilización, la escala era una cuestión de instinto y del tamaño de la piedra que podías cargar sin morir. En la era megalítica aparecieron estructuras como menhires, megalitos, dólmenes y estructuras ciclópeas como un montón de piedras imposibles de mover, a menos claro que tengas un amigo o alguien que te esté echando la mano. Luego llegaron los mesopotámicos. Sus zigurat eran básicamente escaleras de ladrillo al cielo. No era para que el humano subiera a ver a Dios, sino para que el Dios dominara desde lo alto. Nada democrático, pero brutalmente efectivo. Egipto tomó esa idea y la llevó a otro nivel, el de la obsesión por la eternidad. Las pirámides no eran solo tumbas, eran símbolos de divinidad, poder e inmortalidad, aunque yo sigo pensando que fue con ayuda de otros seres. En Mesoamérica, el concepto era algo similar, escalas astronómicas, coordinación cósmica y alienígenas también. Y entonces llegó Grecia a poner orden entre tanto caos celestial y nace la proporción como arte. La monumentalidad seguía, pero ahora había equilibrio, armonía y escala humana. Aparece el concepto de Kaios Kai Agathos, la unión de lo bello y lo bueno, donde todo lo correcto debía estar también bien proporcionado. Pitágoras ya hablaba de las proporciones armónicas entre números como fundamento del universo. Platón, en su obra Timeo, sugiere que el mundo fue creado según proporciones ideales, y Aristóteles, por su parte, estudia el espacio y su relación con la ética, la política y la experiencia sensorial. Ellos no influyen directamente en la arquitectura, sino en cómo el pensamiento occidental entenderá el espacio por siglos. Roma toma todo ese conocimiento griego y empieza a hablar de orden, jerarquía y dominio. Sus arquitectos como Marco Vitruvio Polión no solo pensaba en belleza, sino en eficiencia constructiva, durabilidad y mensaje político, y que el cuerpo humano es la referencia suprema de la proporción. La escala romana puede ser humana, sí, pero sobre todo es monumental. Todas sus obras estaban diseñadas para organizar multitudes, proyectar poder y dejar claro quién es el que manda. Roma también perfecciona técnicas que alteran la relación escala-estructura. El uso del arco, la bóveda, la cúpula y el concreto permiten crear espacios de proporciones nunca antes vistas. La escala era un dispositivo político, era el mensaje visual del poder imperial. Y así, sin dejar de admirar a Grecia, Roma redefine la escala como una herramienta de civilización.
pero cuando el Imperio Romano colapsó, Europa se fragmentó en reinos. Pero si algo se mantuvo constante fue esto, la escala. Seguía siendo poder y todo se trasladó a un punto divino. Colapsó la idea de que el ser humano era el centro de todo y se redujo a tan solo un ser pecaminoso ante Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. En la Edad Media, la escala se volvió un instrumento de poder espiritual. Los espacios eran para lo divino, no para lo habitable. Luego, en la época románica, entre los siglos X y XII, la arquitectura se puso armadura. Si tu castillo era más alto y más sólido, tu palabra vale más. Luego vino el gótico. Las catedrales no se construían, se esculpían hacia el cielo, con sistemas complejos de ideología religiosa. Cada arco apuntado, cada bóveda nervada, cada rosetón de colores estaba pensado para hacerte sentir diminuto ante lo divino, también ante el poder eclesiástico, porque no olvidemos la famosa idea medieval de que Dios está en lo alto, así que obvio, todos querían acercarse lo más posible a él, literal, y como todo ciclo medieval, esto también terminó con reformas, revoluciones y redescubrimientos, sospechosamente conveniente de los clásicos. La escala cambia de tono. Ya no es solo para impresionar a Dios, sino para comprobar que el hombre puede entenderlo. El Renacimiento trajo consigo un cambio de eje y con ello la escala se volvió una afirmación del intelecto. Aquí nace la representación a escala. Ya no es necesario imaginarlo todo en la cabeza y replicarlo directamente en el sitio. Ahora todo puede vivir en una hoja de papel. Aparece el lenguaje visual técnico de la arquitectura que se convierte en un manifiesto visual donde cada línea tiene un propósito. Las maquetas también evolucionan, dejan de ser decorativas para convertirse en instrumentos de persuasión, para convencer, vender, demostrar y planear. Las representaciones ahora son proporcionales, calculadas y súper realistas. Así lo que antes era un templo o un palacio dibujado con palitos en el suelo, ahora se transforma en una miniatura precisa, con cotas, con referencias, con proporciones, con escala y ego, muchísimo ego. Con la llegada del Renacimiento no solo cambió la forma de construir, sino también la forma de imaginar antes de construir. El dibujo técnico arquitectónico se sistematiza como un lenguaje universal. León Battista Alberti lo dejó claro, no bastaba con que algo sea grande, debe tener sentido, proporción y jerarquía. Leonardo da Vinci, mientras tanto, estudia cuerpos como si fueran columnas y columnas como si fueran cuerpos. Si el cuerpo es perfecto, la arquitectura debe ser su reflejo. Así presenta su Hombre de Vitruvio como símbolo de que el ser humano es la medida perfecta del universo. Andrea Palladio convierte ese pensamiento en método. En los 4 libros de arquitectura establece una fórmula, templos con medidas humanas, pero con proporciones divinas. Luego en la ilustración aparece Etienne Louis Baliou, quien propone monumentos teóricos, pero colosales. La escala se convierte en una idea política. Pirámides, esferas, todos pensados a escala sobrehumana, para honrar la razón y el intelecto. El neoclásico cierra el ciclo, pero detrás de ese mármol blanco siempre está el poder. Cada proporción, cada eje, cada fachada simétrica está diciendo, sin decirlo, quién es el que manda. En todo este tiempo la arquitectura se volvió espejo del poder y a partir de aquí no hay vuelta atrás. Construir ya no es solo un acto físico, sino un ejercicio intelectual. De pronto el mundo se acelera. La industrialización no solo cambió cómo vivimos, sino cómo medimos el espacio. Ya no basta con construir para dioses, para reyes o para la razón. Ahora hay que construir para miles de millones de personas. Ahora se mide en la capacidad de producción y en ritmo de ensamblaje. El dibujo técnico deja de ser una herramienta y se vuelve dogma. Los arquitectos ya no solo sueñan, ahora calculan. Las representaciones se hacen más rigurosas y más precisas, mucho más técnicas, las maquetas más exactas. La escala es ahora una cuestión de control y de producción. Aparece el Art Nouveau, Víctor Horta y Antonio Gaudí crean obras que son tan complejas que solo puede existir porque ya existe el dibujo técnico. Luego el Art Deco toma el control. Edificios como el Chrysler y el Empire State son representaciones de la ambición corporativa. La escala se convierte en estatus. Ser más grande es ser más importante. Ser más alto es estar más cerca de ganar. Y cuando la fiebre termina, aparece el germen de algo nuevo. Y la Bauhaus
encendió la mecha. Las representaciones arquitectónicas, que ya dominaban el dibujo técnico, se empieza a sistematizar como un lenguaje universal. Walter Gropius, Hans Meyer y Mies van der Rohe introducen una lógica nueva. Claridad, función y limpieza. La arquitectura deja de gritar y comienza a hablar de precisión. El diseño ya no es un lujo, es una necesidad. Pero entre sombras y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se radicaliza. Albert Speer, el arquitecto del Tercer Reich, sueña con edificios que duren 1000 años. Crea maquetas con cúpulas tan grandes que apenas caben en la mesa. Se trata de una remodelación total de Berlín y el nombre elegido: Deutschland, Welthauptstadt. Cada eje urbano, cada edificio estaba pensado para reafirmar jerarquías y borrar lo individual. Como dijo el propio Speer, la arquitectura debe hablar por sí sola, debe representar poder sin necesidad de palabra. La arquitectura en manos de ese poder puede convertirse en un arma sutil. La arquitectura nunca está separada de su intención política. Por más hermoso o poderoso que sea un proyecto, si está construido desde el odio, su legado será inevitablemente oscuro. En esa misma época, Neufeld estandariza todo espacio en su libro El arte de proyectar en arquitectura. En el otro libro, El Existence Minimum, define la vivienda de emergencia, la célula básica del habitar. Todo cabe si se ordena, todo se puede hacer si se mide. Después de 2 guerras mundiales, Europa estaba en ruinas. Se necesitaba construir todo, ciudades, casas y hasta el sentido de proporción. Nace la vivienda social y el espacio mínimo se elevó a política pública. Se construye para vivir rápido y en masa. Así la escala dejó de ser divina, dejó de ser imperial para volverse burocrática. Y entonces apareció Le Corbusier. Buscaba una escala de proporciones universales que armonizara la arquitectura con el cuerpo humano. Estaba cansado de depender de medidas arbitrarias y quería regresar a proporciones más naturales. Eso dio origen a una figura icónica: el modulor, una proporción matemática convertida en lenguaje arquitectónico, una herramienta para unir el cuerpo humano con el cosmos, decía él. Lo utilizó como base para diseñar sus obras de posguerra. Segunda mitad del siglo XX, el mundo sobrevive a la guerra, al miedo nuclear y a una modernidad que prometió demasiado. Los años 60, 70, 80 y 90, cada década parece gritar algo distinto. El brutalismo, que parecen búnkers, porque en tiempos duros se construye duro. El minimalismo se alza como respuesta a la saturación y la jerarquía es interna. Todo gira en torno a la experiencia del usuario. En los 90 las líneas rectas ya no bastan. Se diseñan en CAD y en 3D. La escala se vuelve honesta. No es para impresionar, es para sobrevivir. El dibujo técnico se afina, se sistematiza con normas ISO. Las maquetas siguen siendo esenciales, pero ya no son joyas. Conviven con modelos digitales. Ahora, en pleno siglo XXI, nos dimos cuenta que si queremos habitar este mundo, debemos pensar en una escala mayor, no solo en nosotros mismos como punto central, sino en el uno con el todo. La era sustentable aparece, edificios que generan su propia energía, métodos y sistemas que no afecten el ecosistema y respeten la biodiversidad natural. Arquitectura bioclimática para aprovechar el clima a nuestro favor y arquitectura vernácula para que resurjan antiguas formas de construcción ancestral, y con él la era digital nos ayuda a predecir, a monitorizar y a simular, desde espacios habitacionales hasta ciudades enteras. Y mientras tanto, científicos estudian el comportamiento de los espacios en la vida diaria, cómo la forma del espacio afecta a la mente y su tamaño o puede calmar o puede perturbarnos. Después de siglos midiendo el mundo, nos dimos cuenta de algo, la del impacto que deja el espacio en quien lo habita. ¿Cuánto pesa un recuerdo? ¿Cuánto mide una emoción? ¿Qué proporciones tiene una casa que se siente como un hogar? La nueva escala es existencial. Diseñar es decidir cómo queremos vivir, y en esa decisión está el alma del oficio, y empieza en el corazón del quien lo dibuja. Tal vez la arquitectura es eso, el intento desesperado de ser recordado sin palabra alguna. Solo queremos un lugar donde existir, un espacio que nos permita sentirnos completos, aunque estemos rotos. No importa cuánto sepamos de proporciones, si no sabemos apreciar la soledad y el espacio vacío, porque el vacío no es ausencia, es la promesa de todo lo que puede habitarse. Gracias por quedarte hasta el final. Si algo de lo que te comenté hoy te hizo pensar diferente, me alegra haber compartido esto contigo. Suscríbete, dale like, deja tu comentario y comparte. Ayúdame a construir ladrillo a ladrillo
este gran proyecto que tengo para todos ustedes. Y recuerda que la escala más importante es la que te puede hacer trascender. Cambio y fuera.